Hola, buenas tardes. Damos inicio a una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de poder escucharnos nuevamente. Gracias a todos los que estuvieron ahí mandando mensajes durante la semana, haciendo preguntas, compartiéndonos algunas dudas, algunos comentarios sobre el tema. Realmente agradecemos esa participación de cada uno de ustedes y les invitamos a que lo puedan seguir haciendo, ¿ok? Entonces, todo comentario, preguntas inclusive que quieran hacer en el momento, está permitido. Este espacio tiene más libertad en ese aspecto, así que no pasa nada si de repente quieres ahí hacer una pregunta, puedes hacerlo. También te invitamos a que ahora que estamos comenzando, si te estás enlazando en este momento, te pedimos por favor, si pudieses darle ahí like, puedas compartirlo para que otras personas puedan estar escuchando este mensaje, ¿ok? Entonces, nuevamente agradecemos la oportunidad y pues primeramente Dios que Él nos esté utilizando en este tiempo para poder crecer en el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Les voy a invitar a todas las personas que se están aquí ahora conectando, podamos hacer una breve oración. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Creemos que todo esto definitivamente lo tenemos que hacer bajo su guía, bajo su dirección, para que realmente podamos estar aprendiendo, para que realmente podamos estar experimentando un conocimiento basado específicamente en la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad nuevamente que nos das de poder estar yendo a tu palabra a través, Señor, de este medio, a través de esta transmisión. Te pedimos, Padre bueno, que seas tú quien nos ayude a poder tener una mente abierta y un corazón dispuesto para poder, Padre, estar entendiendo, Señor, lo que tu palabra quiere enseñarnos. Ayúdanos, mi Dios, a poder hacerlo de una manera clara. Ayúdanos, Dios, de poder hacerlo de una manera sencilla. Ayúdame, Padre, a tener las palabras adecuadas para poder hacerlo y que también, Señor, podamos estarlo asimilando de la manera como tu palabra nos lo va mostrando. Que a ti, Señor, sea toda la gloria y la honra y el poder, en el nombre de tu Hijo Cristo amado, nuestro Salvador. Amén. Bueno, amigos, familia, hermanos en Cristo y público en general, les nuevamente agradecemos aquí la oportunidad de poder estar viendo con nosotros esta transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Les agradecemos mucho a las personas que se están enlazando, que están conectándose a esta transmisión. De igual manera, les pedimos por favor, si nos pudiesen ayudar dándole like, dándole ahí o compartiendo más bien esta transmisión para que otras personas puedan estar escuchando. ¿Ok? Vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado viendo en cuestión de el tema de Segunda de Pedro, capítulo 1, ¿ok? El capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hemos estado viendo desde la perspectiva de Pedro cómo debe ser el crecimiento en nuestra vida cristiana, un crecimiento gradual que debe ser constante y debe ser hasta cierto punto una decisión contundente de nosotros que ya tenemos una fe depositada en Dios. Las semanas pasadas hemos estado hablando de que si nosotros ya hemos tenido la oportunidad de experimentar una fe, un conocimiento en fe hacia Dios y no a cualquier, por así decirlo, a cualquier Dios, fuimos muy específicos la semana pasada, sino a ese Dios que la Biblia muestra como el único Dios, ¿ok? Una actitud monoteísta, por así decirlo, una actitud en la cual yo voy a estar buscando ese conocimiento en la palabra de Dios, en la Biblia, siendo específicos, y de esa manera poder estar creciendo a través de ese conocimiento que nosotros vamos teniendo. Para poder contextualizar esto, vamos a leer nuevamente ahí en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, desde el versículo 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. ¿Ok? La virtud, como mencionamos la semana pasada, es una característica de un comportamiento moral, ¿ok? Una excelencia moral, que tiene que ver con el comportamiento basado en la posición que tú tienes, pero una posición privilegiada, una posición que destaca una actividad que tiene más que nada que ver con una capacidad con la que tú naciste, un don, por así decirlo, un talento con el que tú naciste. Y al desarrollarlo, manifiestas una imagen delante de las personas. El público en general tiende a decir, esta persona a la que yo escucho o a la que yo veo está agraciada, tiene un talento que yo no tengo, me gustaría tener, pero no tengo. Él lo hace muy bien, él lo desempeña muy bien. Y vaya, o sea, es una persona virtuosa, tiene un talento, una capacidad que en este caso, qué bárbaro, o sea, es distinguible dentro del medio social en donde se encuentra. Bueno, la virtud hace referencia específicamente a un comportamiento moral de excelencia, en donde en este caso Pedro lo utiliza como un comportamiento destacable dentro de la vida cristiana. No solamente queda, y ya lo habíamos explicado en el segmento pasado, no solamente queda en decir, creo en Dios, tengo fe porque creo en Dios, sino que todo ese razonamiento por la fe tiene que estar dirigido en este caso a un comportamiento que sea congruente con esa fe, con ese Dios que yo estoy manifestando decir que tengo. Y esa es la razón por la que nosotros en Clínica de Consejería Familiar estamos mencionando esta parte, porque es importante entender que el conocimiento que yo tengo, ¿ok? El conocimiento que yo tengo de algo va prácticamente a definir mi comportamiento de ese algo que yo estoy diciendo tener. Entonces, en este caso, si yo digo que creo en Dios, mi comportamiento va a revelar esa congruencia de ese conocimiento, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de una manera práctica, lo vamos a ver de una manera comportamental de mi vida cotidiana. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta en cuestiones de la virtud. Ahora, esa parte se queda en ese comportamiento. Debo ser congruente con lo que yo digo y con lo que yo hago, pero basado en la fe, ¿ok? En el hecho de la creencia depositada hacia algo, en este caso a Dios, y que mi práctica debe ser congruente con ese algo que yo digo que estoy haciendo. Pero en ese punto, y es una de las características que lamentablemente dentro del pueblo cristiano, el mundo en general, el cosmos que representa un sistema del cual habla la palabra de Dios en el concepto bíblico, ese concepto de cosmos que es el sistema del mundo que ataca esa fe y dice, no hay tal cosa, Dios no existe. Y si tú crees en Dios, eres de una mente débil, eres ignorante. Y al ser ignorante, entonces no tengo por qué escucharte. Es una pérdida de tiempo. A ver, compruébame que Dios existe. A ver, compruébame racionalmente. No necesito una prueba científica, física. Por ejemplo, una combinación de químicos que vaya, me muestre que existe un Dios.
Porque de la misma manera como yo no te puedo comprobar químicamente que Dios existe, tú no lo puedes refutar por el otro lado, de que Dios no existe. Entonces, ahí hay como un acuerdo en esa parte, ¿no? En el hecho de decir, si tú no me lo puedes comprobar, tampoco lo puedes negar. Bueno, está bien. No me lo muestres por ese lado, pero compruébame racionalmente de que Dios existe. O al menos racionalmente muéstrame que tú estás convencido de que Dios existe. Y en ese punto, muchos cristianos entran en una crisis existencial en cuanto a su fe, porque no pueden comprobar racionalmente su fe. Ok, mi fe la compruebo con mi conducta, pero me es muy difícil comprobarla con mis palabras, ¿ok? Y en ese aspecto es lo que hoy vamos a cubrir, porque inmediatamente después de que Pedro escribe en su segunda carta, añadid pues a la fe un comportamiento congruente de excelencia basado en tu fe, que en este caso está dirigido a Dios. Ahora debes añadir pues a tu virtud, dice, ¿qué dice ahí? Conocimiento. Y esa parte del conocimiento no está limitada simplemente en el hecho de conocer, al conocimiento simplemente. Y esa es una palabra que en el griego es, específicamente aquí, es la palabra gnosis, y es una palabra que hace referencia a conocer, entender, comprender, buscar, pero a través de la investigación. ¿Ok? Esa palabra gnosis, su connotación deriva todos esos, perdón, su denotación deriva todos esos significados. Entender que el conocimiento por sí mismo no va a llegar, sino entender que aquí cuando Pedro menciona que debemos agregar al comportamiento moral un conocimiento, ¿qué importancia tiene respaldar mi comportamiento por la razón? Eso es algo que en el pueblo cristiano se ha desestimado. Lamentablemente, mucho pueblo cristiano piensa que simplemente debe decir porque creo en Dios y punto. Yo te quiero animar en esta tarde a que juntos podamos ver en la palabra de Dios la importancia que Pedro, siendo un pescador, siendo una persona ignorante de las letras en su contexto particular, él le da un valor muy grande al conocimiento. En este punto de su vida, aproximadamente en el año 68 o 66, entre el 66 y 68, que fue escrita esta carta, Pedro llegó a ese entendimiento de decir, no solamente queda con el hecho de decir, creo en Dios y ya, porque el contexto cultural en el cual estaban pasando en ese momento, cuando Pedro escribió esta carta, había un grupo de personas que se llamaban gnósticos, ¿ok? Agnósticos. Y este grupo de personas era un grupo de personas que estaban inclinados a la racionalización, a pensar todo de una manera lógica. Y este grupo de personas, más allá de decir que eran científicos, su pensamiento estaba basado en la racionalización, en la razón. Ahora, otro aspecto que debemos entender es que en el contexto bíblico del Nuevo Testamento, cuando estas epístolas fueron escritas, había un movimiento que hasta hoy tiene mucho peso dentro de nuestro mundo, de nuestro sistema, que es la filosofía, ¿ok? En ese entonces estaba mucho, pesaba mucho la filosofía de Platón, ¿ok? Esto es muy importante, la filosofía de Sócrates. Estos dos hombres particularmente tenían una posición filosófica en la cual su razón era muy bien recibida.
Los gnósticos era un grupo de personas filosóficos que tenían una filosofía de vida basado en si no suena congruente, no es real. Si no se puede entender de una manera lógica, no es real. En ese entonces, la iglesia primitiva enseñaba que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo había resucitado de los muertos y que Cristo iba a volver para reinar con justicia a su pueblo. Entonces, en ese entonces, este grupo de personas, los gnósticos, se introdujeron a las iglesias y empezaron a decir, ¿tú dices que Cristo es el Hijo de Dios? No, eso no ha de ser verdad. Y aparte de eso mencionas que Él resucitó de los muertos. No, hombre, menos, o sea, estás mal, o sea, ¿de dónde sacas eso? Y de último, para encajarlo ahí al corazón, meter una espina grande en el corazón de este grupo de personas, que eran los gnósticos, y aparte me dices que Cristo subió al cielo y va a regresar para reinar, no, te la volaste, o sea, estás mal, o sea, estás tirado la cabeza, o sea, ¿cómo crees? No, 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 no. O sea, algo te falta, o sea, no, eso de la fe simplemente no suena lógico, no suena congruente. Está bien, dices que tienes una fe en Dios, vaya, eso culturalmente hablando es aceptable. Tu comportamiento está basado en esa fe que tú mencionas, eso te da a ti la autoridad de decir que realmente vives lo que crees, pero no puedes explicarme o no puedes convencerme de que esto es algo real. Entonces, esa lucha de los gnósticos en ese momento era algo que estaba acomplejando hasta cierto punto a la iglesia primitiva. Estaba acomplejándolos porque recordemos que en ese entonces no habían escuelas. Y la mayoría de estas personas que eran la iglesia primitiva eran personas del vulgo, eran personas campesinas, sencillas, iletradas, ignorantes, personas que hasta cierto punto no tenían esa capacidad intelectual para poder debatir con un gnóstico, con un filósofo de ese entonces, el cual decía que todas las prácticas de fe que la iglesia primitiva tenía no era congruente, no era lógico y por lo tanto no era real. Entonces imagínate, o sea, estaban acomplejando a ese grupo de personas. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Tú te has sentido en algún momento de esa manera? Sentir que realmente estás convencido de tu fe y has notado cambios, no solamente lo has visto en las personas, sino que tú también experimentas esa fe, sino que tú también experimentas ese cambio radical en tu vida. Se nota, se ve, lo vive, lo experimentas, lo estás mostrando de una manera tan real y tú estás convencidísimo. Pero cuando te topas con una persona preparada, con una persona que aparenta una mayor intelectualidad que tú, te achiquitas y no puedes defender lo que tú crees. No porque no estés convencido, no porque no lo sientas, sino porque sientes o crees en este caso que no tienes las herramientas para defenderlo. Y ese, de una manera inconsciente, es una de las razones por las que como cristianos a veces no lo podemos hacer. Porque pensamos que tenemos que defender la palabra de Dios ante esas personas que aparentan una intelectualidad. Pero la palabra de Dios no enseña eso hasta cierto punto. Lo que sí enseña es que la palabra de Dios es suficientemente independiente para defenderse por sí misma. Entonces, yo no me encargo de defender la palabra de Dios.
Yo me encargo de comunicar la palabra de Dios tal cual como fue inspirada a los hombres para ser transmitida. Y en ese momento la palabra de Dios se está defendiendo sola. Y tu única participación es comunicar lo que sabes. Pero si tú eres del grupo de personas que piensan que la preparación y el conocimiento no es algo relevante hacia la fe o la espiritualidad, entonces yo te invito a que termines de ver este video, porque es impresionante lo que la palabra de Dios enseña en cuestión de esa palabra, gnosis, conocimiento, persuasión, entender, comprender, investigación, ¿ok? ¿Sabes qué se está refiriendo esa palabra específicamente? Dice, añadir pues a la virtud, dice, conocimiento. No solamente tu comportamiento moral debe ser congruente con tu fe, sino que tu conocimiento debe respaldar tu comportamiento. ¿Ok? Repito, tu conocimiento debe respaldar tu comportamiento deducido por la fe que tú dices tener. Debe haber nuevamente una congruencia, pero en este caso entre virtud y conocimiento debe haber un equilibrio, debe haber un balance. No solamente está en tu comportamiento o un buen testimonio, sino está en tu conocimiento que respalda tu comportamiento. Porque las personas te preguntan, ¿por qué te comportas de esa manera? O yo he notado que tú eres diferente a los demás. ¿Sabes qué? Yo quiero eso a mi vida. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo puedo tenerlo? ¿Cómo puedo obtenerlo? Y si en ese momento tú no tienes ese conocimiento para hacerlo, entonces estamos limitando la forma de poder hacerlo. Ahora, fíjate, según la palabra de Dios, fíjate en algo. La palabra de Dios menciona ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 3, vamos a dar la lectura juntos, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, vida y piedad, tu vida, tu posición y piedad, tu comportamiento, una vida piadosa, una vida virtuosa hacia los demás. Está hablando en tu vida, tu posición y tu comportamiento, ¿ok? Nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ok? Debemos entender que nuestra vida hoy y nuestro comportamiento piadoso es el derivado o el resultado, ¿ok? Del conocimiento que tenemos en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es algo importantísimo. Nuestra vida desarrolla un comportamiento piadoso adquirido por el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? El versículo 2 dice, gracia y paz. Es una salutación que hace referencia, o un saludo a la gente, a los cristianos de ese tiempo, un saludo que muestra una condición emocional o una condición espiritual. Gracia y paz. ¿Cómo adquiero yo esta condición de gracia y paz? Bueno, ahí mismo lo dice. Les sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Si nos damos cuenta, el capítulo 1, específicamente el capítulo 1, da un desarrollo de dos aspectos: posición, conducta y condición emocional espiritual. ¿Ok? Lo que tú eres como cristiano y tu comportamiento está definido por tu conocimiento.
¿Conocimiento de quién? De Dios. Y en el versículo 2 habla de gracia y paz, que hace referencia de una condición tanto emocional como espiritual, adquirida ¿de qué manera? Por el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Pedro hace un énfasis en esta parte. No solamente queda en tu fe y tu comportamiento, sino también en la condición de gracia y paz que te da el hacerlo. Pero el hacerlo es por el conocimiento. Ahora, regresando a la palabra ahí en el versículo 5, añadid pues a la virtud conocimiento. Está haciendo referencia al acto de la investigación, ¿ok? Entonces, voy a estar leyendo algunos comentarios, ¿ok? Como para poder estarlo ya entendiendo. Y voy a mencionar muchos para estar notando la forma en cómo cada uno, a través de su conocimiento, lo entiende y lo percibe de una línea o un camino no diferente, pero sí en otro ángulo de comportamiento, ¿ok? Hay un comentario de Jameson Fawcett y Brown, ¿ok? Son un grupo de comentaristas. Ellos lo mencionan de esta manera. Discriminación práctica del bien y del mal. La inteligencia o apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la práctica, ¿ok? Hace referencia a una discriminación, dice, práctica, en el hecho de que el conocimiento te va a dar la oportunidad de decir, esto es bueno y esto es malo. Seguimos en esa palabra, gnosis. Te da la capacidad o hace referencia hacia la discriminación práctica de poder razonar qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Otro comentario, y más que comentario, es un diccionario expositivo de Vine, lo menciona de esta manera: búsqueda, investigación de la verdad espiritual en sentido absoluto. La palabra gnosis ya se está haciendo referencia hacia un comportamiento de investigación. Ok, puedo distinguir lo que es bueno y lo que es malo porque ya lo investigué. Ya tengo una base sólida para defender que esto es bueno y esto es malo, ¿ok? No solamente porque alguien me lo dijo, sino porque lo investigué, lo comprobé. ¿De qué manera? Vamos a ir a ver otro comentario, un comentario que yo te recomiendo mucho, que se llama Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry, lo menciona de esta manera: como una ciencia práctica, ¿ok? Ciencia práctica. Conocer al bien que ha de hacerse, conocer el bien que debe hacerse y el mal que debe evitarse, ¿ok? Es una energía moral y una ciencia práctica, ¿ok? Lo interesante de este comentario, o al menos la referencia que a mí me gustó y por eso se los quería compartir, es que da el conocimiento del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, ¿ok? Y eso tiene que ver con el conocimiento que va dirigido, según en el versículo 2 y el versículo 3, al conocimiento que debemos tener de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos metiéndonos a la investigación del conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, vamos adquiriendo la capacidad de entender y discriminar qué es bueno y qué es malo, el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar, ¿ok? Hasta este punto, el conocimiento que vamos adquiriendo de Dios es lo que nos lleva a entender esa diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces aquí hacemos a un lado toda opinión que hasta cierto punto puede ser subjetiva, porque para algunos lo bueno y lo moral puede ser algo que para mí no lo sea. Y ahí entramos
en un conflicto. Entonces, si como cristianos queremos erradicar los conflictos, entonces debemos buscar en la palabra de Dios cuál es su moral, cómo Dios es, para poder entender nosotros qué es bueno y qué es malo, qué es el bien que debemos buscar y qué es lo malo que debemos evitar. ¿Ok? Voy a comentar otro que se llama, un comentario igual que les recomiendo de William MacDonald. Él lo menciona de esta manera: estudiar la palabra de Dios y obedecer sus sagrados preceptos es la capacidad práctica en los detalles del cristianismo. Es la capacidad práctica, ¿ok? De estudiar las sagradas escrituras. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, siempre que leemos la palabra de Dios, nos debe estimular a tener una vida, ¿ok? Que vaya en congruencia a ese aspecto moral. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento, la gnosis, y la virtud arete? En que arete es un comportamiento de excelencia moral basado en tu posición, en tus capacidades y la imagen que representas por esas capacidades. Puede ser un artista o, como en ese tiempo, filósofos. Pero gnosis, conocimiento, lleva a una congruencia en que la plataforma solamente es una. Entonces, comportamiento moral, muchos. Buenas personas, casi todas, si no es que todos, porque cada uno define su comportamiento como lo mejor, porque para él es lo mejor. Pero si lo vemos desde el aspecto de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que me lleva a entender esa distinción, ¿ok? Y es lo que me lleva a un comportamiento desde una plataforma única, la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a otro diccionario que se llama Compendio del Diccionario Teológico de J.R. Kittel. Igual te lo recomiendo si lo puedes ahí comprar, obtener. Lo estoy comentando todo esto porque quiero respaldar esa parte del conocimiento, ¿ok? Que precisamente es lo que estamos hablando, o sea, ¿de dónde lo sacas? Bueno, vamos a hacer referencia precisamente, vamos a llevar a la práctica ese conocimiento, no lo decimos por decir, no es lo que yo creo, lo que yo pienso solamente, sino que está respaldado. Como pueblo cristiano tenemos que defender lo que creemos y la única manera de hacerlo es poner el ejemplo, ¿ok? Entonces, en el compendio del Diccionario Teológico de J.R. Kittel lo menciona de esta manera. Sugiere el acto, ¿ok?, de conocer. Gnosis sugiere el acto de conocer más que el conocimiento mismo, porque el conocimiento mismo puede ser algo banal o puede ser en algo que meramente adquirimos, se queda en la mente y ahí queda. Pero hablando de gnosis, hace referencia al acto de mí como persona, como hijo de Dios, de buscar la verdad. Está haciendo referencia a la actitud, está haciendo referencia al interés que yo tengo de buscar la verdad, ¿ok? A eso está haciendo referencia, más allá del conocimiento. Por eso hay muchas personas que leen su Biblia, toda la Biblia, inclusive muchos, mucho más y mejor que nosotros, y pueden debatir aspectos teológicos, pero su vida es miserable, su vida es vacía y banal. No hay una diferencia, no hay algo que los llene, siguen amargados, porque leyeron la palabra de Dios como un libro más. Simplemente fue conocimiento. No hace referencia solamente a la actitud de investigar, sino al interés que yo le pongo de esa investigación. Y al interesarme, le echo ganitas, ¿no? Y lo voy adquiriendo como una responsabilidad moral,
una responsabilidad moral de aprender sobre esa base, sobre esa plataforma. Bueno, creo que es importante en este punto mencionar que, que la obediencia como criterio de conocimiento, la obediencia como un criterio de conocimiento. Y esto es algo interesante, porque precisamente cuando yo conozco, en este caso, la palabra de Dios, y sé que dentro de la moral de Dios, Él ha definido cosas como lo mejor para nosotros y lo que no recomienda para nosotros, entonces tengo la capacidad de discriminar el bien que quiero buscar y el mal que debo evitar. Esto debe ir dirigido hacia un interés de realmente encontrarlo, ¿ok? Un interés genuino que me lleva a la acción de encontrarlo. Y en ese punto yo ya tengo una base. ¿Y cuál va a ser mi base en ese conocimiento? La obediencia. El libro de Proverbios, de una manera implícita, define la sabiduría en sí mismo, no por los años que tenga la persona, ¿ok? No por sus canas, sino por cuánto yo aplico del conocimiento que yo tengo. En el libro de Proverbios se puede sintetizar la palabra sabiduría como conocimiento aplicado. Todo lo que el conocimiento que yo tengo, si lo aplico, me lleva a una posición de sabio, o al menos desde esa plataforma lo describe Salomón en el libro de Proverbios. John MacArthur, un pastor de Estados Unidos y un excelente comentarista también, lo menciona desde esta perspectiva. Entendimiento y sabiduría como el resultado de comprender y aplicar la verdad. Y esto tiene mucha congruencia con lo que les acabo de mencionar. Conocimiento aplicado, ¿ok? Conocimiento aplicado. Eso me lleva a una posición de sabiduría, ¿correcto? De sabiduría. El conocimiento me hace sabio. El conocimiento me hace intelectual, pero intelectual desde la plataforma espiritual, en el cual tengo la capacidad, porque lo sé, de qué es lo que Dios busca de mí y qué es lo que Dios no me recomienda. El conocimiento va a respaldar mi comportamiento, pero un comportamiento real, no subjetivo, no conforme a opiniones, real. Me comporto de esta manera porque Dios quiere lo mejor para mí en esa área. Entonces justifico mi comportamiento por mi conocimiento. ¿Se dan cuenta? Y empezamos a verle el lado, por así decirlo, lógico. La forma en cómo debemos conducirnos y comportarnos. Otro comentario de William Barclay, un comentario de igual manera muy interesante en ese aspecto. Hace referencia a algo muy importante que debemos entender. En el griego ético, ¿ok? De ese entonces, en el griego ético, hay dos palabras que hacen referencia hacia el conocimiento, ¿ok? La primera tiene que ver con la palabra griega sofía. Sofía es conocimiento o verdad y tiene que ver o hace referencia al conocimiento de las cosas divinas y humanas y sus causas, ¿ok? Hasta cierto punto, la búsqueda de la verdad, independientemente de su rango, ¿ok? Es la actitud, la búsqueda de la verdad. Sofía, pero la otra palabra dentro del contexto ético del griego tiene que ver con gnosis. Y esta palabra hace referencia al conocimiento práctico, ¿ok? No solamente en ya lo encontré, Sofía, sino ya lo encontré y lo voy a vivir, lo voy a practicar, lo voy a realmente hacer.
Y es la habilidad para aplicar el conocimiento. El conocimiento es la habilidad de aplicar el conocimiento. Obviamente, y lo hablamos en el primer tema que estábamos viendo referente a esto, tiene que ver con el aspecto de que mi fe tiene que tener un progreso, mi fe tiene que respaldarse, mi fe tiene que desarrollarse en este punto, ¿ok? Pero no solamente queda en la fe, sino en la habilidad para poder aplicar ese conocimiento. Otro comentarista, William Hendrickson, menciona lo siguiente: ponemos nuestro conocimiento en acción cuando ponemos todo nuestro sentido común en lo que decimos, hacemos o pensamos. Eso es algo más práctico, ¿no? Y, 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 es, y es interesante porque suena lógico. El conocimiento es cuando ponemos nuestro conocimiento en acción, al, cuando ponemos todo nuestro sentido común en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que pensamos. Otro comentario, Mundo Hispano, lo menciona como el conocimiento es como el creyente, es la manera, vaya, en como el creyente alcanza madurez. Sencillo. A mayor conocimiento, mayor práctica. En esa práctica nos vamos a equivocar. A veces lo vamos a hacer bien, a veces lo vamos a hacer mal, a veces nos vamos a equivocar y vamos a tener que asumir las consecuencias. Vamos a ser responsables porque sé que debo ser responsable, pero a través de aplicar ese conocimiento es la manera en la que vamos a alcanzar madurez, ¿ok? No hay una separación. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. No hay separación entre el conocimiento y la espiritualidad. Esto es algo que debemos tener bien presente, amigos, hermanos, familia, público en general, en que nos acompaña en esa transmisión de Clínica de Consejería Familiar. No debe haber una diferencia entre el conocimiento y la espiritualidad. Hay muchos cristianos que se conforman simplemente con llegar a la iglesia y escuchar el sermón del domingo, ¿no? O escuchar una muy excelente predicación de muchos hermanos y consiervos que lo hacen de igual manera por este medio. Yo también lo hago, ¿no? Y qué enriquecedor es. Pero no solamente queda en esa parte, sino que debemos entender que el conocimiento no está peleado con la espiritualidad. De hecho, según lo que acabamos de ver, el perfil de Pedro menciona todo lo contrario. El perfil de Pedro menciona que a mayor conocimiento, mayor espiritualidad. Porque a mayor conocimiento de la palabra de Dios y de Cristo, el cual es nuestro Salvador, más capacidad vamos a tener de practicarlo, más capacidad vamos a tener de llevarlo a cabo, más poder por el Espíritu Santo vamos a tener para poder ser congruentes y relevantes con lo que decimos, y mayor capacidad para defender lo que creemos. Y en ese punto es donde debemos nosotros darnos cuenta de la importancia que la palabra de Dios le da de tener una actitud como cristianos, de conocer a través de la investigación, impulsado por un interés. Quiero cerrar con algo que de igual manera está en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 12 menciona los dones del Espíritu Santo. Y para los que somos de los que compartimos una fe hacia Dios, sabemos o lo hemos escuchado, o los que no, lo explico de una manera muy breve,
Cuando nosotros creemos en Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas. En ese momento dice que nosotros empezamos a desarrollar ciertas capacidades que antes no estaban en nosotros. A esas capacidades la palabra de Dios le llama dones y son manifestaciones que el Espíritu Santo da para poder nutrir a la iglesia, específicamente a la iglesia. Cuando ahí en el versículo 8 dice, y a cada uno le dio tal don, el de exhortación, el de misericordia, el de enseñar. De repente ahí en el versículo 8 dice, y a otro les dio ciencia. Esa palabra ciencia, que es un don que el Espíritu Santo provee a las personas, es la palabra griega gnosis. Esa palabra o ese don que el Espíritu Santo da, que es una manifestación del Espíritu da para alimentar y llevar a una madurez a la iglesia, es la misma palabra que Pedro utiliza en su epístola para decir, debes añadir a tu característica o a tu comportamiento moral gnosis. Es interesante, y no sé ustedes, pero al menos a mí cuando lo veo desde esa perspectiva me emociona, porque el Espíritu Santo se manifiesta en las personas a través de impulsarte o impulsar al que tiene el don de ciencia a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y entender, comprender y transmitir ese conocimiento. Y la gente dice, wow, qué bonito, qué padre, lo entendí, me gustó, vamos a darle duro, vamos a practicar, vamos a hacerlo real en nuestras vidas. Pero Pedro lo da con otro enfoque. En el versículo 4 de segunda de Pedro dice, perdón, en el versículo 5 de segunda de Pedro capítulo 1 dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. En ese momento, el Espíritu Santo da dones y manifiesta ese don en algunas personas para enseñar y nutrir a la iglesia de Cristo. Pero Pedro dice, ese don de investigar interesadamente para aprender y practicar no debe ser justificado de no hacerlo porque no tienes el don. Tienes que hacerlo porque de esa manera vas a hacer crecer tu vida espiritual, porque de esa manera vas a tener las armas. Y no te ha pasado que escuchas de repente a personas que dicen, es que no tengo el don de la ciencia, no tengo el don del conocimiento, no tengo el don de la sabiduría o no tengo el don de la enseñanza? Pero Pedro dice, no necesitas el don, necesitas hacerlo. Necesitas conocer tu Biblia, necesitas estudiarla, necesitas leerla, necesitas vivirla, necesitas compartirla. Y de esa manera vas a crecer y a madurar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pedro. No necesitas justificarte, necesitas hacerlo. Conocer de la palabra de Dios es lo que te va a dar las herramientas para poder llevar a práctica esa fe que dices tener. Y entiendo que a veces puede ser un poco difícil el comienzo. Y esa es la razón por la que debemos seguir escuchando la palabra de Dios. No necesariamente leerla, si te cuesta mucho trabajo y no sabes nada. Pero puedes comenzar a escuchar transmisiones, videos, podcasts o en otras formas de poder seguir creciendo y aprendiendo. Y el hacerlo de una manera constante es lo que te va a dar el conocimiento para poder vivir tu fe, para poder vivir lo que crees.
y para poder después comunicar lo que sabes y de esa manera defender tu fe. ¿Ok? Eso es todo lo que corresponde en este aspecto, la palabra gnosis, ese comportamiento. Yo te invito en esta tarde a que tomes en cuenta esta cualidad o esta característica del crecimiento del comportamiento y que podamos juntos tomar un desafío delante de Dios de poder creerlo y de poder llevarlo a la práctica. Mientras más tú tengas contacto con la palabra de Dios, más conocimiento vas a adquirir. Pero según la palabra de Dios, según la perspectiva de Pedro en el versículo 2 y el versículo 3, dice que si tú lo haces, va a haber paz, ¿ok? En tu alma. Y también vas a tener una vida transformada y una conducta de piedad basado en ese conocimiento que Dios quiere para ti. Si lo vemos desde esa perspectiva, el conocimiento es fundamental para un progreso cristiano. No solamente queda con decir que eres un creyente y el no hacer cosas buenas no quiere decir que no estás haciendo algo malo. Santiago 4:17 lo muestra desde esa perspectiva. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo lleva en práctica, dice, se desvía del objetivo, le es pecado. Entonces, si nosotros somos del grupo de personas que pensamos que simplemente escuchar, pero no investigar, no leer, no orar es suficiente, quiero que animarte con la ayuda de la palabra de Dios a que corrijamos esta conducta y que juntos podamos retomar una conducta que justifique ese comportamiento, ¿no? No solamente debemos agregar a nuestra fe una conducta moral, sino que debemos agregar a esa conducta moral buena, debemos agregarle una justificación a través del conocimiento por medio de la investigación voluntaria. ¿Ok? A eso se está refiriendo. Te invito la próxima semana ahí a enlazarte nuevamente con nosotros a una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar para que sigamos con la siguiente palabra que tiene que ver y agrega el conocimiento dominio propio. ¿De qué manera podemos tener un dominio propio a través del conocimiento? Te invitamos la próxima semana a que te puedas enlazar con nosotros. Vamos a terminar con una breve oración. ¿Ok? Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra juntos. Gracias, Señor, por la oportunidad de crecer en esta parte. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado la desidia. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado la flojera espiritual. Y danos, Señor, tanto la fuerza como el interés para poder buscarte en tu palabra. Eso es lo que nos va a dar las bases para un comportamiento real y genuino basado en nuestra fe. Ayúdanos, Padre bueno, en esto. Creemos que tú lo vas a hacer posible en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, lo dejamos en tus manos. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Primeramente, Dios, estamos enlazándonos nuevamente el próximo domingo. Gracias, el Señor les bendice.